Hay un vacío que no se llena con ruido, ni con logros, ni con personas. Un vacío silencioso que aparece incluso cuando todo parece estar bien por fuera. Tal vez sonríes, sigues adelante, cumples, pero por dentro sientes que algo falta y no sabes exactamente qué. Si alguna vez te has preguntado por qué nada termina de darte paz, quédate. Este mensaje no llega por casualidad. Hoy vamos a hablar de cómo la fe en Dios no tapa ese vacío, sino que lo sana desde la raíz. Escucha con calma, porque lo que vas a oír puede traer descanso a tu corazón y claridad a tu interior. Antes de comenzar, quiero invitarte a un acto sencillo pero muy poderoso. Escribe ahora mismo en los comentarios, con todo tu corazón, esta frase: Dios, te entrego mi vacío y confío en ti. Amén. Hazlo como una declaración de fe. Si lo deseas, también puedes decir desde qué país nos ves o escribir una petición personal a Dios. Al escribirlo, estás abriendo tu corazón y preparando tu interior para recibir lo que viene. Enseñanza 1. El vacío emocional no es debilidad, es una señal espiritual. Hay una sed que no se calma con ruido, ni con ocupaciones, ni con logros visibles. Es una sed silenciosa profunda, que a veces aparece cuando todo parece estar en orden por fuera, pero algo dentro no encuentra descanso. Esa sed no es un error, ni una falla espiritual, ni una debilidad que debas esconder. Es un lenguaje del alma. Es el susurro interior que dice que necesitas algo más verdadero, más hondo, más vivo. Como dice el salmista con una honestidad desnuda: mi alma tiene sed de Dios, no de respuestas rápidas, no de distracciones nuevas, no de explicaciones humanas, sed de Dios. Muchas veces intentamos juzgarnos por sentir ese vacío. Pensamos que no deberíamos sentirnos así si creemos, si oramos, si seguimos adelante. Pero el vacío no es un enemigo, es una señal. Es como el cansancio del cuerpo que avisa que necesita descanso. El alma también avisa. Y cuando lo hace, no pide condena, pide atención. Hay momentos en los que el corazón se agota de sostenerlo todo solo, de aparentar fuerza, de cargar silencios que nadie ve. En esos momentos, Dios no se aleja, se acerca. Él entiende esa sed, porque Él mismo la puso ahí para que no te conformes con menos de su presencia. La sed espiritual no aparece porque falte fe, sino porque la fe quiere profundizar. Es el alma diciendo que ya no quiere sobrevivir, sino vivir conectada, que ya no quiere llenar huecos con ruido, sino beber de una fuente que no se seca. Cuando el salmista habla de su sed, no lo hace con vergüenza, lo hace con verdad. Reconoce lo que siente y lo lleva directamente a Dios. Y ahí hay una enseñanza suave pero poderosa. No tienes que arreglarte para acercarte, solo reconocer lo que te falta. A veces, cuando siento ese vacío, me doy cuenta de que he estado demasiado tiempo escuchando todo menos a Dios. Me distraigo incluso con cosas buenas, con responsabilidades, con planes, con pensamientos que no paran. Y aunque sigo caminando, por dentro algo se reseca. No porque Dios se haya ido, sino porque yo dejé de detenerme a beber. Me ha pasado muchas veces, y todavía me pasa. Y cada vez que lo reconozco sin culpa, algo empieza a aliviarse, porque Dios no exige perfección, solo honestidad. La sed del alma también se manifiesta como angustia, como inquietud, como una tristeza que no sabes explicar. No siempre es pecado, ni falta de gratitud. A veces es solo el corazón pidiendo dirección. Dios usa esa sensación para atraerte a un lugar más íntimo, donde ya no dependes de fuerzas propias, sino de su compañía. Cuando te permites decirle: me siento vacío, me siento cansado, no sé qué me pasa, algo se ordena por dentro, la carga empieza a aflojar. No porque todo se solucione de inmediato, sino porque ya no estás solo con lo que sientes. Hay una diferencia entre llenar el vacío y sanarlo. Llenarlo suele ser rápido y pasajero. Sanarlo toma tiempo, silencio y presencia. Dios no tapa el vacío, lo transforma. Él no lo ignora, lo habita.
Cuando te acercas con sed, no sales igual. Sales con comprensión interior, con un alivio que no siempre es euforia, pero sí paz. Una paz suave que no grita, pero sostiene. Una claridad que no elimina todos los problemas, pero te recuerda que hay una fuente disponible para hoy. Caminar con Dios desde la sed es aprender a soltar la autoexigencia. Es dejar de decirte que deberías sentirte diferente. Es permitirte ser humano delante de Él. Cuando reconoces que necesitas más de Dios y menos distracciones, algo se acomoda. Empiezas a escuchar con más atención, a reaccionar con menos dureza, a decidir con más calma. La sed bien atendida no te debilita, te vuelve más sensible, más consciente, más verdadero. Dios no desprecia un corazón que reconoce su necesidad. Al contrario, se revela ahí con ternura. Él no llega como reproche, llega como agua fresca. Y poco a poco, sin prisa, va renovando pensamientos, suavizando emociones, ordenando hábitos, no desde la presión, sino desde el encuentro. Desde ese espacio donde ya no tienes que demostrar nada. Hoy, si sientes ese vacío, no te escondas, no lo tapes, no lo juzgues. Reconócelo como una invitación. Tu alma tiene sed, y esa sed apunta a una fuente viva. Acércate con confianza, descansa en esa verdad sencilla. Dios está cerca del que lo necesita, y siempre responde al corazón que se abre. Que esta verdad te envuelva con calma. Que tu interior encuentre alivio al saber que no hay nada roto en ti, solo algo profundo que quiere volver a beber. Camina hoy con esa certeza. La sed no es el final, es el inicio de una conexión más real. Y en esa conexión hay paz, dirección y una esperanza que no se agota. Enseñanza 2. Nada externo puede llenar lo que fue diseñado para Dios. Hay un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Un agotamiento silencioso que aparece cuando das mucho, buscas mucho, consumes mucho, y aún así algo dentro sigue insatisfecho. Sigues avanzando, cumples responsabilidades, te rodeas de cosas, de personas, de metas, pero al final del día, el corazón queda con la misma sensación, como si nada hubiera sido suficiente. Y en medio de ese estado, la palabra susurra con una claridad que duele y sana al mismo tiempo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? No como reproche, sino como una pregunta que despierta, como si Dios se inclinara hacia ti y te dijera con ternura: mira con honestidad dónde estás poniendo tu energía, tu esperanza, tu tiempo. Muchas veces no nos damos cuenta de cuánto esfuerzo ponemos en llenar vacíos equivocados. Buscamos alivio en la aprobación, en el reconocimiento, en el ruido constante, en el consumo, en relaciones que distraen pero no sostienen. Y no es que esas cosas sean malas en sí mismas, pero no alimentan el alma. Funcionan como pan falso, sacian por un momento, pero luego dejan más hambre. Dios no pregunta para humillar, pregunta para liberar, porque Él sabe que seguir invirtiendo la vida en lo que no nutre termina desgastando el corazón. Este versículo no habla solo de dinero, habla de enfoque, de dónde gastas lo mejor de ti, de qué haces cuando te sientes vacío, de a quién corres cuando algo duele. A veces el alma se acostumbra a sobrevivir de migajas emocionales y olvida que existe una mesa preparada. Nos volvemos expertos en tapar silencios, en anestesiar emociones, en seguir adelante sin detenernos a escuchar lo que realmente necesitamos. Pero Dios no ignora ese desgaste. Él lo nombra para que puedas verlo y elegir distinto. Hay heridas que no sanan porque seguimos intentando calmarlas con lo equivocado. Hay decisiones confusas porque el interior está saturado de ruido. Hay relaciones que pesan porque se convirtieron en sustitutos de lo que solo Dios puede ocupar. Y reconocer esto no es fracasar, es despertar. Cuando identificas qué has estado usando para tapar el vacío, algo se afloja por dentro. Dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a comprenderte. En lo personal, me he descubierto muchas veces gastando fuerzas
en cosas que prometían alivio rápido. Pensé que si lograba más, si entendían más, si me mantenía ocupado, ese vacío desaparecería. Y no, solo me cansaba más. Fue incómodo aceptar que estaba alimentando mi alma con lo que no era pan. Pero cuando lo vi, sin justificarme, sin culparme, sentí una claridad nueva. Como si Dios no me señalara con el dedo, sino que me mostrara una salida más suave. Entregarle a Dios ese espacio no es perder algo, es soltar un peso. Es decirle, aquí está lo que no me ha dado vida. Aquí está lo que me ha distraído de lo esencial. Y cuando haces eso, no desde la culpa, sino desde la confianza, comienza un desapego sano. Ya no necesitas aferrarte con tanta fuerza a lo que antes parecía imprescindible. Empiezas a diferenciar entre lo que entretiene y lo que sostiene, entre lo que llena el tiempo y lo que llena el corazón. Dios no te pide que renuncies a todo, te invita a reordenarlo, a ponerlo en su lugar correcto. Cuando Él ocupa el centro, todo lo demás deja de exigir lo que no puede dar. Las personas dejan de cargar expectativas imposibles. Los logros dejan de ser la fuente de tu valor. El ruido pierde poder sobre tu paz. Y en ese orden interior aparece una claridad emocional que no se puede fingir. Sabes mejor qué decir sí y qué soltar. Sabes cuándo parar. Sabes cuándo algo no te está alimentando aunque se vea bien por fuera. Este mensaje no busca quitarte cosas. Busca devolverte dirección. Dios ofrece un alimento que no se compra ni se gana, se recibe. Un pan que no se acaba y no deja resaca emocional. Cuando te acercas a Él con honestidad, reconociendo dónde has gastado de más, algo se reacomoda con suavidad. No todo cambia de golpe, pero el corazón empieza a descansar. Ya no corres tanto detrás de lo que no te llena, ya no te juzgas por sentir hambre espiritual. Aprendes a escucharla. Hoy puedes detenerte un momento y preguntarte sin miedo, ¿qué he estado usando para llenar lo que me duele? Y luego, sin discursos largos, entregárselo a Dios. Ese gesto sencillo abre espacio para una paz más profunda, para una fe más tranquila, para una vida menos fragmentada. Que esta palabra te acompañe con luz, que te regale la valentía de soltar lo que no alimenta y la humildad de recibir lo que sí. Camina con la certeza de que no estás perdiendo nada valioso al dejar lo que no es pan. Estás recuperando claridad, ligereza y una comunión que sostiene el alma. Y en ese camino hay descanso, hay dirección y hay una esperanza que no se desgasta. Enseñanza 3. La fe ofrece descanso donde la mente no puede. Hay momentos en los que el cansancio no se nota en el cuerpo, pero pesa en la mente y en el corazón. Sigues caminando, sigues cumpliendo, sigues intentando entenderlo todo, y aún así algo dentro se siente saturado. La mente gira una y otra vez buscando respuestas, soluciones, explicaciones que no llegan. En ese estado, la voz de Dios no irrumpe con exigencias ni con reproches. Llega suave, como un descanso prometido, y dice con una ternura que atraviesa todo, venid a mí, y yo os haré descansar. No dice resuelve primero, no dice entiende todo, no dice sé más fuerte. Dice ven, ven como estás. El descanso del que habla Dios no es solo dormir o detener el cuerpo, es un descanso más profundo, uno que alcanza los pensamientos, las emociones, las preocupaciones que no te dejan respirar con libertad. Es el descanso de dejar de cargar solo con lo que te supera. Muchas veces creemos que confiar en Dios significa tener claridad absoluta, pero hay etapas en las que la fe no consiste en entender, sino en soltar. Descansar también es un acto de fe, aunque a veces cueste aceptarlo. Cuando la mente no encuentra respuestas, suele entrar en lucha. Se pregunta qué hizo mal, qué faltó, qué debería cambiar, y sin darse cuenta, se vuelve dura consigo misma. Pero Dios no te llama desde la presión, te llama desde el alivio, te invita a acercarte, no para darte todas las explicaciones de golpe, sino para sostenerte,
mientras caminas sin ellas. Hay procesos que no se aclaran pensando más, sino descansando mejor en Él. Acercarse a Dios sin exigir soluciones es un gesto profundamente humilde. Es reconocer que no todo depende de tu capacidad de resolver. Es decirle, incluso sin palabras, que confías en su cuidado, aun cuando no ves el mapa completo. Ese tipo de entrega calma la ansiedad, porque deja de pelear contra lo incierto. Y poco a poco, sin hacer ruido, la paz empieza a ocupar el espacio que antes estaba lleno de tensión. Yo mismo he tenido que aprender esto más de una vez. Hubo momentos en los que buscaba a Dios solo para que me explicara, para que me dijera el porqué de todo lo que no entendía, y me frustraba cuando no recibía respuestas claras. Con el tiempo, comprendí que Dios estaba haciendo algo más profundo. Me estaba enseñando a descansar en su presencia, no en mis conclusiones. Cuando dejé de exigir y empecé a acercarme solo para estar, algo dentro se aquietó. No porque todo se resolviera, sino porque ya no estaba solo con mi carga. Hay cargas que no se sueltan pensando, se sueltan confiando. Hay miedos que no se van luchando contra ellos, sino entregándolos. Dios no minimiza tu cansancio, lo comprende. Por eso te invita a venir tal como estás, con tu mente cansada, con tu corazón lleno, con tus preguntas abiertas. Él no te recibe para exigirte más, te recibe para darte descanso. En este punto, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero muy profundo. Si lo sientes, escribe en los comentarios una palabra, una emoción o una oración corta que hoy estás entregando a Dios. Puede ser en primera persona, como entrego mi ansiedad, entrego mi miedo, entrego mi cansancio, o también una oración por otra persona, mencionando su nombre si lo deseas. Hacerlo no es solo participar, es un acto de fe consciente. Es una forma de hablar con Dios desde el corazón y sellar internamente tu confianza, tu entrega y tu disposición a recibir lo que Él está ordenando en tu vida, incluso si aún no lo ves. Cuando haces espacio para el descanso de Dios, empiezas a notar cambios sutiles. La mente deja de correr tan rápido. El corazón se vuelve menos reactivo. Las decisiones empiezan a tomarse desde un lugar más sereno, no porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no gobiernan tu interior. El descanso de Dios no te quita responsabilidades, te devuelve claridad. No te desconecta de la realidad, te conecta con una fuerza más profunda. Descansar en Dios también transforma hábitos. Empiezas a escuchar más y a reaccionar menos, a confiar más y a controlar menos, a aceptar que hay tiempos que no se fuerzan. Y en esa aceptación, el alma se fortalece. La fe madura cuando aprende a reposar incluso en medio de lo incompleto, cuando entiende que Dios sigue obrando aun cuando el silencio parece largo. Tal vez hoy no tengas respuestas, pero puedes tener paz. Tal vez no veas el camino entero, pero puedes dar el próximo paso con descanso. Dios no te llama a cargar más peso del que puedes llevar. Te llama a dejarlo en sus manos. Y cuando lo haces, algo se ordena por dentro, aunque afuera todo siga igual por un tiempo. Que esta palabra te acompañe con suavidad. Que te recuerde que no tienes que tenerlo todo claro para estar sostenido. Acércate a Dios sin exigir soluciones, solo con el corazón abierto. Descansa en su promesa y permite que esa paz profunda empiece a aliviar tu mente, a renovar tu interior y a guiarte con calma. Camina hoy con esta certeza: el descanso que Dios ofrece es real, es cercano y está disponible para ti. En Él hay alivio, hay dirección y hay una paz que no depende de entenderlo todo, sino de confiar. Enseñanza 4. Dios llena el vacío comenzando por el corazón. Hay dolores que no se ven, pero gobiernan silenciosamente la forma en que piensas, reaccionas y amas. Heridas que aprendiste a ocultar porque mostrarlo parecía demasiado vulnerable, demasiado incómodo, demasiado largo de explicar. Con el tiempo te acostumbraste a seguir adelante con el corazón apretado, funcionando, cumpliendo, sonriendo cuando hacía falta. Pero dentro
algo quedó detenido. Y en medio de ese silencio interior, la palabra dice con una suavidad que no acusa: Él sana a los quebrantados de corazón. No dice que los ignora, no dice que los apura, no dice que los juzga, dice que los sana. El corazón se quiebra de muchas formas, a veces por una pérdida evidente, otras por palabras que nunca se dijeron, por rechazos que dejaron marca, por culpas que se arrastran en silencio. Hay heridas que no sangran, pero duelen todos los días, y muchas personas aprenden a orar sin tocarlas, como si hablar de ese dolor delante de Dios fuera demasiado. Pero Dios no se asusta de lo que te duele. Él no necesita que escondas nada para acercarte. Permitir que Dios toque las heridas que has evitado es un acto profundo de fe. No es debilidad, es valentía espiritual. Es decirle: aquí está lo que me duele de verdad. Aquí está lo que he tratado de controlar, de minimizar, de olvidar. No esconder el dolor en la oración es dejar de usar la fe como máscara y empezar a usarla como refugio. Dios no sana lo que se niega, sana lo que se le entrega. Muchas veces creemos que ya superamos ciertas cosas porque no hablamos de ellas, pero el silencio no siempre es sanidad. A veces es solo supervivencia. El corazón aprende a cerrarse para no sentir, pero ese cierre también bloquea la paz. Dios no irrumpe forzando nada. Él se acerca con paciencia, esperando que abras lo que estás listo para mostrar. Y cuando lo haces, aunque sea temblando, comienza una sanidad que no es instantánea, pero sí real. Yo he descubierto que algunas de las heridas que más me marcaron no eran las que más recordaba, sino las que menos nombraba. Las que evité llevar a Dios porque pensaba que ya era tarde, o que no tenía sentido volver ahí. Pero cuando finalmente lo hice, sin discursos, sin explicaciones, solo con honestidad, sentí algo distinto. No fue una emoción fuerte, fue una calma nueva, como si Dios no me pidiera entenderlo todo, solo permitirme ser cuidado. La sanidad interior es progresiva, porque el corazón necesita tiempo para confiar otra vez. Dios no arranca el dolor de golpe, lo va desarmando con ternura. A veces sana recordándote que no fue tu culpa, otras veces enseñándote a perdonar sin justificar, otras simplemente quedándose contigo mientras lloras lo que nunca lloraste. Cada proceso es distinto, pero todos tienen algo en común. Dios está presente, atento, cercano. En este momento del mensaje, quiero invitarte a un gesto sencillo, pero profundamente espiritual. Si lo sientes en tu corazón, escribe en los comentarios una palabra, una emoción o una oración corta que hoy estás entregando a Dios. Puede ser algo como: entrego mi herida, entrego mi tristeza, entrego mi miedo, o también una oración por otra persona, mencionando su nombre si así lo deseas. Hacerlo no es solo participar, es un acto de fe consciente. Es una forma de hablar con Dios desde el corazón y sellar internamente tu confianza, tu entrega y tu disposición a recibir la sanidad que Él está obrando, incluso si todavía no la ves completa. Cuando permites que Dios toque lo que duele, empiezas a notar cambios suaves pero profundos. Reaccionas con menos dureza, te defiendes menos, escuchas más. El dolor ya no manda, ya no define cada paso, no desaparece de un día para otro, pero pierde poder, y eso es sanidad. No es olvidar lo que pasó, es dejar de vivir desde la herida. Dios sana el corazón quebrantado recordándole que no está solo, que lo que se rompió no lo hace menos digno, que incluso desde la grieta puede entrar luz. Y esa luz no encandila, acompaña. Te permite mirar hacia adentro sin miedo. Te ayuda a tomar decisiones más alineadas con la paz, no con el temor. Te enseña a construir relaciones desde la verdad, no desde la carencia. No escondas el dolor en la oración. No lo maquilles, no lo compares. Dios no espera una versión fuerte de ti. Espera una versión honesta. La sanidad interior no se logra apurando procesos, sino caminándolos con Dios. Y aunque a veces parezca lento, cada paso cuenta,
Cada vez que te atreves a sentir, a confiar, a soltar, algo se acomoda. Que esta palabra te envuelva con esperanza, que te recuerde que tu herida no es el final de tu historia. Dios sigue sanando, sigue tocando, sigue restaurando con paciencia infinita. Camina con la certeza de que no estás roto sin remedio. Estás en proceso, y en ese proceso hay consuelo, hay fortaleza y hay una sanidad que avanza día a día con amor. Enseñanza 5. La fe transforma el dolor en sentido. Hay momentos en los que la vida se vuelve pesada y el corazón no entiende lo que está pasando. Situaciones que no pediste, caminos que no elegiste, dolores que llegaron sin aviso. En medio de ese desconcierto, la mente suele insistir con una sola pregunta: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Y aunque esa pregunta nace del dolor, rara vez trae paz. La fe, en cambio, abre otra puerta, una más silenciosa, más profunda. La palabra susurra algo que al principio parece difícil de creer, pero que con el tiempo se vuelve ancla. Todas las cosas ayudan a bien, no algunas, no solo las que entendemos, todas. Esta verdad no niega el sufrimiento, no lo minimiza ni lo disfraza. Reconoce que hay procesos que duelen, pérdidas que marcan, esperas que cansan, pero afirma algo más grande: que nada de lo que atraviesas es inútil cuando Dios está presente. Incluso lo que hoy parece confuso, injusto o innecesario puede convertirse en terreno de crecimiento. La fe no quita el dolor de inmediato, pero le da dirección. Y eso cambia todo. Cuando preguntas solo por qué, te quedas mirando atrás, atrapado en lo que no puedes cambiar. Cuando te atreves a preguntar para qué, empiezas a mirar hacia adelante, no desde la prisa, sino desde la confianza. ¿Para qué estoy aprendiendo esto? ¿Para qué se está formando algo nuevo en mí? ¿Para qué Dios está usando este momento? Esa pregunta no exige respuestas rápidas. Abre espacio para el propósito. He visto cómo el sufrimiento, cuando se vive con fe, va transformando cosas que antes parecían fijas. Cambia la forma de amar, de decidir, de reaccionar. Te vuelve más consciente, más sensible, más humilde. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque Dios es capaz de sacar bien incluso de lo que no lo parece. A veces el bien no es lo que esperabas, pero es lo que necesitabas para crecer. Recuerdo momentos en los que me resistí a creer esto. Situaciones que me parecían pérdidas totales, retrocesos, finales. En ese tiempo no veía ningún bien posible, solo cansancio, solo frustración. Pero con el paso del tiempo, cuando dejé de pelear con lo que no podía entender, empecé a notar cambios internos. No eran visibles para todos, pero eran reales. Más paciencia, más claridad, menos apego a lo superficial. Y entendí algo importante: el bien que Dios produce no siempre se manifiesta primero afuera, muchas veces empieza dentro. La fe convierte el sufrimiento en crecimiento cuando eliges confiar incluso sin garantías, cuando decides no endurecerte, no cerrarte, no amargarte. Eso no significa que no duela, significa que no te quedas a vivir en el dolor. Dios usa los procesos para moldear el carácter, para limpiar intenciones, para reordenar prioridades. Lo que hoy te pesa puede estar preparándote para algo que aún no ves. Hay decisiones que solo puedes tomar después de haber pasado por ciertas pruebas. Hay niveles de compasión que solo nacen del haber sufrido. Hay fortalezas que no se desarrollan en la comodidad. Y aunque nadie desea el dolor, cuando llega, la fe te permite atravesarlo sin perderte a ti mismo. Te sostiene cuando todo parece frágil. Tal vez hoy estés en una etapa en la que no ves el bien de nada. Todo se siente detenido, sin sentido. Y está bien reconocerlo. La fe no te pide fingir esperanza. Te invita a caminar hacia ella poco a poco, con cada pequeño acto de confianza, con cada decisión de no rendirte, con cada oración sincera aunque sea corta y torpe. Dios no necesita palabras perfectas, solo un corazón dispuesto.
Cuando empiezas a creer que todo puede ayudar a bien, algo se libera. Dejas de vivir como víctima de las circunstancias y comienzas a verte como alguien en proceso. El pasado deja de ser una condena y se convierte en una lección. El presente deja de ser solo una carga y se vuelve una oportunidad de crecimiento. El futuro ya no da tanto miedo porque sabes que no caminas solo. Esta forma de fe no elimina las preguntas, pero las transforma. Ya no preguntas desde la desesperación, sino desde la apertura, y eso renueva la esperanza. Una esperanza tranquila, que no grita, pero sostiene, que no depende de que todo salga como planeaste, sino de saber que Dios está obrando incluso cuando no lo notas. Permite que esta verdad se asiente en tu interior, no como una frase bonita, sino como una convicción que se construye con el tiempo. No todo será fácil, pero nada será en vano. Dios está usando cada paso, cada pausa, cada caída, para llevarte a un propósito más profundo. Y aunque hoy no lo veas completo, puedes confiar en que el bien está en camino, que esta palabra te deje paz, que te ayude a soltar el peso de las preguntas sin respuesta y a abrazar la certeza de que tu historia no está rota. Camina con fe, mira con esperanza. Todo, incluso esto que hoy duele, puede ayudarte a bien. Y en esa verdad hay dirección, propósito y una esperanza que se renueva. Enseñanza 6. El silencio con Dios calma más que 1000 respuestas. Hay momentos en los que el alma se queda en silencio, no porque no tenga nada que decir, sino porque ha dicho demasiado por dentro. Pensamientos que se repiten, emociones que se mezclan, decisiones que pesan. En ese espacio, cuando ya no quedan fuerzas para explicar ni justificar, Dios se acerca sin ruido y recuerda algo esencial: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No como una orden dura, sino como una invitación amorosa a soltar el control y descansar en su presencia. La quietud no siempre es fácil. A veces la confundimos con abandono, con pasividad o con miedo, pero la quietud que Dios ofrece no es vacío, es encuentro. Es permitir que el corazón deje de correr y empiece a escuchar. Muchas cargas no se caen porque sigues avanzando con ellas apretadas al pecho. Dios no te pide que seas más fuerte, te pide que confíes. Y confiar no es entender cada paso, es darlo aun cuando el camino se ve borroso. Hay angustias que nacen de querer anticiparlo todo, de querer protegernos de lo que aún no ha ocurrido. La mente se adelanta, imagina escenarios, se cansa antes de tiempo. En esos momentos, la fe no es una respuesta rápida, es una presencia que sostiene. Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia la forma en que las atraviesas cuando te permites estar quieto delante de Él. Cuando haces espacio para esa quietud, empiezas a notar algo distinto. El miedo pierde intensidad. La urgencia se suaviza, no porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no te gobiernan. La quietud te devuelve al presente, al lugar donde Dios está actuando ahora, no en el pasado que duele ni en el futuro que asusta. Ahí, en ese ahora sencillo, el corazón empieza a respirar mejor. A veces creemos que acercarnos a Dios significa hablar mucho, pedir mucho, explicar mucho, pero hay oraciones que no llevan palabras. Son solo suspiros, lágrimas, silencios largos. Y Dios entiende todos esos lenguajes. Él no mide la fe por la cantidad de frases, sino por la honestidad del corazón. Estar quieto delante de Él es decirle sin decir nada: confío en ti, aunque no entienda. Yo he aprendido, no sin tropiezos, que muchas respuestas llegan después del descanso, no antes. Cuando dejé de forzar soluciones y empecé a confiar más, algo se ordenó por dentro. No fue mágico ni inmediato, fue como una calma que se fue instalando despacio, recordándome que no todo depende de mí. Y eso, aunque suene simple, libera profundamente. La quietud también sana. Sana heridas que se reabren cuando vivimos apurados.
Sana relaciones internas contigo mismo, porque dejas de exigirte tanto. En el silencio con Dios, el alma se reencuentra con su ritmo natural. Empiezas a escucharte sin juicio, a reconocer lo que sientes sin miedo. Y Dios usa ese espacio para restaurar, para guiar, para mostrarte decisiones más alineadas con la paz. Hay días en los que caminar con fe es simplemente no huir, quedarte, respirar, confiar, decirle a Dios, aquí estoy, con todo lo que soy y con todo lo que me falta. Esa entrega sencilla transforma hábitos. Reaccionas menos, reflexionas más, tomas decisiones desde la calma, no desde la ansiedad. Y poco a poco, la vida se siente menos pesada. Dios no te llama a una fe ruidosa, te llama a una fe profunda, una fe que sabe esperar, una fe que descansa incluso cuando no ves resultados inmediatos. En esa quietud, Él recuerda quién eres, te devuelve identidad, te da dirección, no con gritos, sino con una paz que no se puede fingir. Si hoy te sientes cansado por dentro, si sientes que has estado luchando demasiado, permite que esta palabra te abrace. No tienes que resolverlo todo ahora, no tienes que demostrar nada, solo quédate un momento con Dios. Deja que su presencia haga lo que tus fuerzas ya no pueden. Camina con esta certeza, la quietud no es pérdida de tiempo. Es un acto de fe. En ella, Dios fortalece tu corazón, renueva tu esperanza y te guía con amor. Y cuando vuelvas a moverte, lo harás con más claridad, con más paz y con una fe que ya no corre desesperada, sino que confía. Que esa paz te acompañe, te sostenga y te recuerde que Dios está obrando incluso cuando todo parece en silencio. Enseñanza 7. La fe reemplaza la ansiedad por confianza. Hay una ansiedad que se instala sin pedir permiso. No siempre grita, a veces solo aprieta. Se mete en los pensamientos, en el pecho, en la respiración. Te despiertas con ella o te acompaña al final del día, como un murmullo constante que no se apaga. Y en medio de ese ruido interior, la palabra llega sin levantar la voz, pero con autoridad amorosa, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. No una parte, no la que parece más aceptable, no la que puedes explicar mejor, toda. La ansiedad nace cuando intentas cargar con más de lo que te corresponde, cuando sientes que si no piensas, no prevés, no controlas, todo se va a caer. Y entonces el corazón se tensa, la mente no descansa, el cuerpo se cansa antes de tiempo. Dios no te creó para vivir así, por eso no te pide que seas más fuerte, te invita a soltar, a poner en sus manos lo que te pesa, una preocupación a la vez. Echar la ansiedad sobre Dios no es un gesto simbólico vacío, es una decisión consciente, es detener el pensamiento repetitivo y decir, esto ya no lo cargo yo. Es llevar a la oración aquello que aparece una y otra vez sin solución aparente. No retenerlo, no darle vueltas, entregarlo. Hay preocupaciones que se debilitan cuando dejan de ser privadas y se vuelven oración. Muchas veces creemos que orar es pedir respuestas, pero también es descargar el alma. Es hablar con Dios sin adornos, sin frases perfectas. A veces solo decir, me preocupa esto, me duele esto, no puedo con esto. Y aunque parezca simple, ese acto libera espacio interior. Porque Dios no solo escucha, sostiene, no solo recibe tus palabras, recibe tu peso. He aprendido, no siempre fácil, que cuando retengo la preocupación, se vuelve más grande de lo que es. La mente la exagera, el corazón la anticipa, el cuerpo la somatiza. Pero cuando la entrego, incluso si vuelve al rato, ya no vuelve con la misma fuerza, porque algo dentro sabe que no está solo. Y eso trae serenidad, una serenidad que no depende de que todo se resuelva de inmediato. Cada preocupación que aparece es una invitación a confiar, no a negar la realidad, sino a decidir desde dónde la enfrentas. Puedes hacerlo desde el miedo o desde la fe, desde el control o desde la entrega.
Dios no te promete que no habrá preocupaciones, te promete que no tienes que cargarlas solo, y eso cambia la forma en que atraviesas el día. La ansiedad suele empujarte a vivir en el futuro, a adelantarte a escenarios que aún no existen. La fe, en cambio, te devuelve al presente, a este momento donde Dios está contigo, donde puedes respirar, orar, soltar. Cuando echas tu ansiedad sobre Él, el ahora se vuelve más liviano, no porque todo esté claro, sino porque tu interior se aquieta. Este acto de entrega también transforma hábitos. Empiezas a notar cuando una preocupación quiere instalarse y eliges no alimentarla. La nombras, la llevas a Dios y sigues adelante. No siempre desaparece al instante, pero pierde poder. Ya no gobierna tus decisiones ni define tu estado emocional. Poco a poco, el estrés disminuye y la serenidad crece. Hay algo profundamente sanador en repetir este gesto una y otra vez. No es una entrega única, es un hábito espiritual. Cada vez que la ansiedad toca la puerta, la oración se convierte en respuesta, no para discutir con ella, sino para entregarla. Y en esa constancia, el corazón aprende a confiar más rápido, a soltar más pronto, a descansar con mayor facilidad. Dios no se cansa de recibir tus cargas, no se abruma con tus pensamientos, no se impacienta con tus repeticiones. Él entiende que la ansiedad vuelve, por eso te invita a entregarla todas las veces que sea necesario. Su cuidado no tiene límite, su presencia no se agota. Tal vez hoy sientes que la preocupación te ha robado la paz, que has estado reteniendo demasiado. Esta palabra no llega para exigirte nada, llega para recordarte que puedes soltar, que no tienes que demostrar fortaleza cargando solo. La verdadera fortaleza está en confiar. Permite que esta enseñanza se quede contigo, no como una idea, sino como una práctica diaria. Cada preocupación que aparezca, entrégala deliberadamente en oración. No la guardes, no la analices de más, no la retengas. Déjala en manos de Dios y continúa. Hazlo una vez, y luego otra y otra más. Con el tiempo, notarás cómo el peso disminuye, que esta verdad te envuelva con calma, que te ayude a respirar más profundo, a pensar con mayor claridad, a caminar con serenidad. Dios está cuidando de ti, incluso ahora. Y cuando echas tu ansiedad sobre Él, tu alma encuentra descanso. Hay paz disponible, hay alivio real, y hay una fe que se fortalece cada vez que eliges soltar. Enseñanza 8. Dios no llena el vacío con ruido, sino con presencia. Hay una promesa que no se sostiene en circunstancias, sino en presencia. Una promesa que no depende de que todo salga bien, sino de que no camines solo. Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. No es una frase apresurada ni una solución superficial. Es una compañía que permanece, una cercanía que no se retira cuando el camino se vuelve incierto. Dios no promete ausencia de dificultades, promete su presencia en medio de ellas. Y eso cambia todo. Muchas veces buscamos descanso donde solo hay distracción. Bajamos el volumen del dolor por un rato, pero el ruido vuelve. El alma se acostumbra a huir, a llenarse de estímulos, a evitar el silencio porque en el silencio aparecen preguntas que asustan. Sin embargo, el descanso que Dios ofrece no nace de apagar emociones, sino de habitar su presencia. Reducir el ruido externo no es quedarte vacío, es hacer espacio para algo más verdadero. La presencia de Dios no es solo una sensación bonita, es una certeza interna que acompaña incluso cuando no sientes nada especial. Hay días en los que no hay consuelo visible, pero hay una fuerza suave que te sostiene por dentro. Eso es presencia. Es caminar sin claridad total, pero con paz suficiente para dar el siguiente paso. Es sentir que aunque no entiendas el proceso, no estás abandonado en él. Buscar la presencia de Dios en lugar de solo alivio emocional requiere honestidad. A veces no queremos a Dios, queremos que el dolor se vaya.
queremos que la angustia desaparezca rápido, pero Dios no siempre quita la carga de inmediato. Muchas veces te enseña a llevarla acompañado, y esa diferencia transforma el corazón. Cuando sabes que no caminas solo, el miedo pierde autoridad. La ansiedad ya no dicta todas tus decisiones. Yo he notado que cuando el ruido externo aumenta, la paz interna disminuye. Cuando me lleno de voces, opiniones, preocupaciones ajenas, me desconecto de esa presencia que sostiene. No es que Dios se vaya, soy yo el que deja de escucharlo. Y cuando vuelvo, cuando reduzco el ritmo, cuando me quedo quieto un momento, algo se reordena. No siempre cambian las circunstancias, pero cambia mi forma de estar en ellas. Y eso es descanso real. La presencia de Dios no grita, acompaña, no empuja, guía, no exige resultados, ofrece compañía. En ella, el alma aprende a confiar sin controlar, a esperar sin desesperarse, a vivir con una paz que no depende de que todo esté resuelto. Esa paz constante no es euforia, es estabilidad. Es saber que, pase lo que pase, hay un lugar interior donde puedes descansar. Reducir el ruido externo también implica revisar hábitos. ¿Qué consumes? ¿Qué escuchas? ¿Qué repites en tu mente? Muchas inquietudes no vienen de Dios, vienen del exceso. Cuando eliges la presencia, empiezas a elegir distinto. Hablas menos, escuchas más, reaccionas menos, reflexionas más. No porque seas mejor, sino porque estás más acompañado por dentro. Dios no te promete un camino fácil, te promete su presencia en el camino. Y eso es suficiente para atravesar decisiones difíciles, para sanar heridas que aún duelen, para caminar con fe cuando la esperanza parece frágil. La presencia de Dios no elimina las preguntas, pero te da descanso en medio de ellas. Y ese descanso es profundo, porque no depende de explicaciones. Hay algo sanador en saber que no tienes que cargar todo solo, que no tienes que sostener tu vida con pura fuerza humana. Cuando confías en la presencia de Dios, empiezas a soltar la necesidad de controlarlo todo. Y en ese soltar, el corazón se aligera. La fe deja de ser una lucha y se convierte en una compañía diaria. Tal vez hoy te sientas cansado por dentro. Tal vez has buscado alivio en muchos lugares y nada ha sido suficiente. Esta promesa no te pide más esfuerzo, te invita a una relación más profunda. No corras detrás de la paz. Permite que la presencia de Dios te alcance. Ella ya va contigo, incluso ahora. Que esta palabra te ayude a reducir el ruido, a respirar más despacio, a recordar que no estás solo. Camina con la certeza de que la presencia de Dios te acompaña y te da descanso, no solo al final del camino, sino en cada paso. Y en ese acompañamiento interior hay una paz constante que sostiene, una fe que se fortalece y una esperanza que no se apaga. Enseñanza 9. La fe reordena lo que el dolor desordenó. Hay momentos en los que todo por dentro parece mezclado. Pensamientos que se cruzan, emociones que chocan entre sí, decisiones que pesan más de lo normal. Intentas orar, pero la mente sigue inquieta. Intentas avanzar, pero algo dentro no encuentra dirección. En medio de ese estado, la palabra se presenta con una verdad serena, que no empuja ni acusa. Dios no es Dios de confusión, y al escucharla despacio, algo empieza a acomodarse. Porque si la confusión está presente, no es porque Dios se haya ido, sino porque algo dentro necesita ser reordenado con su luz. La confusión no siempre llega como caos evidente. A veces se manifiesta como cansancio mental, como dudas constantes, como una sensación de estar ocupado pero no enfocado. Te mueves, decides, respondes, pero el interior está disperso, y eso desgasta. Dios no creó tu mente para vivir saturada, ni tu corazón para vivir dividido. Él es un Dios de paz, de claridad, de orden interior. Su forma de obrar no es apresurada, pero sí profunda.
Permitir que Dios reorganice pensamientos, emociones y prioridades es un acto de humildad. Significa reconocer que no todo lo que piensas es verdad, que no toda emoción merece gobernar, que no toda urgencia es prioridad. A veces el mayor acto de fe no es hacer más, sino detenerse y decir: Señor, ordena tú lo que yo ya no puedo ordenar solo. Y cuando haces eso, aunque no ocurra de inmediato, algo comienza a sentarse por dentro. La confusión suele nacer cuando todo tiene el mismo peso, cuando lo importante y lo urgente se mezclan, cuando el miedo habla tan fuerte como la fe. Dios trae orden, separando, aclarando, poniendo cada cosa en su lugar. No lo hace con presión, lo hace con paciencia, a su ritmo. Y ese ritmo es distinto al de la ansiedad. Es un ritmo que calma, que aclara, que guía sin forzar. He notado en mi propia vida que cuando estoy confundido, casi siempre estoy sobrecargado, pensando demasiado, escuchando demasiadas voces, exigiéndome respuestas rápidas. Y cuando finalmente me permito bajar el ruido y entregarle a Dios ese desorden, no siempre recibo soluciones inmediatas, pero sí una sensación clara: ya no tengo que resolverlo todo hoy. Esa sola verdad trae descanso. Y el descanso abre espacio para la claridad. Dios reorganiza primero el interior antes de cambiar lo exterior. Ordena pensamientos para que no te saboteen. Ordena emociones para que no te dominen. Ordena prioridades para que no vivas reaccionando. Cuando le das permiso, empieza a mostrarte qué soltar, qué esperar, qué atender ahora y qué puede esperar. Y aunque al principio parezca lento, ese proceso evita decisiones impulsivas que luego duelen. La claridad mental no siempre llega como una idea brillante. A veces llega como paz suficiente para dar el siguiente paso, como silencio que ya no incomoda, como una convicción suave que no grita, pero permanece. Eso también es orden. Dios no es Dios de confusión, pero tampoco es Dios de prisa. Él no compite con tu ansiedad. Espera a que confíes lo suficiente para dejarlo obrar. Cuando permites que Dios reorganice tus prioridades, empiezas a notar cambios prácticos. Dices no con más libertad. Dices sí con más intención. Dejas de dispersarte en cosas que no alimentan. Tu mente se vuelve más enfocada, tu corazón más estable. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no todo te abruma. El orden interior te devuelve autoridad sobre tu propio mundo interno. La confusión también puede venir de querer entender antes de confiar. Pero en el reino de Dios, muchas veces confías primero y entiendes después. Y eso no es perder control, es ganar dirección. Dios no te pide que ignores tus preguntas, te invita a no dejar que gobiernen, a colocarlas en el lugar correcto, a caminar aunque no tengas el mapa completo. Tal vez hoy sientes que tu mente está llena y tu corazón cansado. Esta palabra no llega para exigirte claridad inmediata, sino para recordarte que el orden es posible, no por esfuerzo humano, sino por entrega. Permite que Dios haga espacio dentro de ti, que quite lo que sobra, que afirme lo que importa, que alinee lo que se desvió. No te juzgues por sentirte confundido. A veces es solo una señal de que estás en transición, de que algo viejo ya no encaja y algo nuevo aún se está formando. En ese punto, Dios obra con especial cuidado. Él no rompe, reacomoda, no desordena, restaura, y su orden no oprime, libera. Que esta verdad repose en tu interior. Dios no es Dios de confusión. Donde Él gobierna, hay paz. Donde Él entra, hay claridad progresiva. Donde Él ordena, el alma respira mejor. Camina hoy con la confianza de que no estás perdido. Estás siendo guiado, a su ritmo, con su sabiduría, hacia un orden que traerá descanso, enfoque y una fe más firme. Y en ese camino hay luz suficiente para el paso que hoy necesitas dar. Enseñanza 10.
El vacío se llena cuando sueltas el control. Hay un peso invisible que muchos cargan sin darse cuenta. No se ve en el rostro, pero se siente en el pecho. Es el peso de querer sostenerlo todo, de pensar que si sueltas un poco, todo se desmorona. Es el cansancio de vigilar cada paso, de anticipar cada problema, de creer que si no controlas, fallas. En medio de ese esfuerzo silencioso, la palabra se acerca con una invitación sencilla y profunda. Encomienda a Jehová tu camino. No dice entiende todo primero, no dice garantiza el resultado, dice encomienda, confía, entrégalo. Encomendar el camino no es rendirse por cansancio, es elegir confiar por fe, es reconocer que has hecho lo que has podido y que hay cosas que no te corresponden cargar solo. Muchas veces la angustia no nace de lo que ocurre, sino de cómo intentamos sostenerlo. Queremos controlar procesos, personas, tiempos, respuestas, y el corazón se tensa. La fe, en cambio, afloja las manos, no porque no le importe, sino porque sabe en quién está apoyada. Rendir el control no significa dejar de actuar, significa dejar de vivir desde la presión. Es caminar, sí, pero con menos peso encima. Es tomar decisiones sin ese nudo constante en el estómago. Cuando encomiendas tu camino a Dios, no abandonas la responsabilidad, abandonas la ansiedad, y esa diferencia es profundamente sanadora. Hay etapas en las que el alma se siente agotada de tanto intentar hacerlo bien, de tanto cuidar cada detalle para que nada se salga de lugar. Pero Dios no te pidió que sostuvieras el universo, te pidió que confiaras. Encomendar es un acto diario, a veces silencioso, a veces tembloroso. No siempre se siente como paz inmediata, pero siempre abre espacio para que la paz llegue. Yo he tenido que aprender esto más de una vez, y todavía lo aprendo. Hubo momentos en los que creía que soltar era irresponsable, que confiar era arriesgado, pero sostenerlo todo me estaba robando la calma. Cuando empecé a decirle a Dios, aunque sea con palabras torpes, no puedo con todo esto, algo se alivió. No porque todo se resolviera de golpe, sino porque dejé de cargar solo, y eso cambia la manera en que se vive. Encomendar tu camino también implica aceptar que no todo saldrá como imaginabas, y eso asusta. Pero hay una paz especial en saber que Dios ve lo que tú no ves, que Él entiende los tiempos que te desesperan, que Él guía incluso cuando tú sientes que caminas a ciegas. La confianza estable no nace de tener garantías, nace de conocer a quién le entregas el camino. Cuando dejas de intentar sostenerlo todo, empiezas a notar cambios internos. La mente se vuelve menos ruidosa, el corazón reacciona con menos dureza. Las decisiones se toman desde un lugar más sereno, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no gobiernan tus emociones. Rendir el control abre espacio para la paz porque deja de pelear con lo inevitable y empieza a confiar en lo posible. Dios no te quita el camino, camina contigo en él. Encomendar no es delegar desde la distancia, es caminar acompañado. Es decirle, guía mis pasos, incluso cuando no entiendo hacia dónde voy. Y esa oración sencilla tiene un poder profundo. Reordena prioridades, ajusta hábitos, te enseña a soltar lo que no puedes cambiar y a cuidar lo que sí está en tus manos. Hay heridas que no sanan porque seguimos intentando controlarlo todo para no volver a sufrir. Pero el control excesivo también cansa y aísla. Cuando encomiendas tu camino, permites que Dios toque esos miedos escondidos. Te muestra que no necesitas tener todas las respuestas para estar sostenido, que puedes confiar incluso con dudas, incluso con temor. El descanso emocional que llega después de rendir el control no es euforia, es una calma firme, una sensación de que, pase lo que pase, no estás solo en esto. Esa confianza estable no depende de que todo esté bien, depende de saber que Dios sigue obrando aunque tú no veas el resultado inmediato.
y esa certeza acompaña de una forma silenciosa pero constante. Tal vez hoy te sientas cansado de pensar, de decidir, de sostener. Tal vez sientas que llevas demasiado tiempo empujando sin descanso. Esta palabra no te pide más esfuerzo, te invita a soltar, a encomendar tu camino con lo que eres, no con lo que aparentas. Dios no espera perfección, espera confianza. Que esta enseñanza te envuelva con suavidad, que te permita aflojar las manos y respirar más profundo. Encomienda tu camino a Dios hoy, aunque sea en silencio, y camina con la certeza de que al rendir el control, no pierdes dirección, ganas paz. Una paz que sostiene, una confianza que se afirma y una fe que te acompaña paso a paso. Enseñanza 11. Dios permanece cuando otros se van. Hay un dolor que nace cuando el corazón se siente solo, incluso rodeado de gente. Una sensación antigua, profunda, que no siempre sabe explicarse con palabras. Es el eco de haber esperado cuidado y no haberlo recibido, de haber buscado refugio y no haberlo encontrado. En ese lugar íntimo donde la soledad duele más, la palabra se acerca con una verdad que no intenta tapar la herida, sino sostenerla, aunque mi padre y mi madre me dejaran. No es una frase ligera, es una confesión humana, honesta, nacida desde la experiencia del abandono. Y aún así, no se queda ahí. Abre una puerta hacia una compañía que no se va. Hay ausencias que marcan, algunas visibles, otras silenciosas. A veces no se trata de que alguien se haya ido físicamente, sino de que nunca estuvo del todo. Y el corazón aprende a protegerse, a endurecerse un poco, a no esperar demasiado. Pero esa protección también cierra el acceso a la paz. Dios no ignora ese vacío. Él lo nombra y se presenta como presencia constante, no circunstancial. No llega cuando todo está bien y se va cuando duele. Permanece. Reconocer a Dios como compañía constante es permitir que ocupe el lugar donde antes hubo abandono. No para borrar la historia, sino para darle un final distinto. Hay personas que cargan con la idea de que siempre serán dejadas, de que el amor es frágil, de que no pueden confiar del todo. Esa idea se filtra en decisiones, en relaciones, en la forma de verse a uno mismo. Dios viene a sanar esa raíz, a decirte que no eres desechable, que no estás de paso, que no tienes que ganarte su presencia. He pensado muchas veces en cómo esta verdad cambia la forma de caminar. Cuando sabes que Dios no se va, empiezas a vivir con menos miedo a perderlo todo. Ya no te aferras desde la carencia, sino que eliges desde la seguridad. Yo mismo he sentido esa diferencia. Antes, el temor a quedarme solo me hacía tolerar lo que no era sano, callar lo que dolía, aguantar más de la cuenta. Cuando entendí poco a poco que Dios estaba conmigo de manera constante, algo se aflojó. No fue magia. Fue descanso. La compañía de Dios no depende de tu estado emocional. No se activa solo cuando oras bonito o cuando todo está en orden. Está ahí cuando te sientes fuerte y cuando te sientes frágil. Está ahí cuando confías y cuando dudas. Eso es lo que la hace segura. Y esa seguridad emocional profunda no te aísla del mundo, te permite relacionarte mejor con Él. Ya no buscas que otros llenen el vacío que solo Dios puede sostener. El abandono deja huellas. A veces se manifiesta como miedo al rechazo, como necesidad de aprobación, como dificultad para creer que alguien se quedará. Dios no te juzga por esas reacciones. Él las entiende y desde ese entendimiento comienza a sanar. No con discursos, sino con presencia. Una presencia que acompaña en el silencio, que sostiene en la noche, que permanece cuando todo lo demás cambia. Reconocer a Dios como compañía constante también transforma hábitos internos. Empiezas a hablarte con más compasión, a elegir con más calma, a no desesperarte cuando alguien se aleja, porque sabes que hay una presencia que no depende de las circunstancias. Esa certeza no elimina el dolor humano, pero evita que te destruya. Te da un lugar firme desde donde sentir sin perderte.
Hay algo profundamente restaurador en saber que no estás solo, incluso cuando otros no supieron quedarse. Dios no reemplaza personas, pero llena el espacio que dejaron. Y desde ese lugar lleno, ya no necesitas mendigar amor. Puedes recibirlo con gratitud, sin miedo a perderte si se va. La seguridad emocional que nace de Dios es estable, no se quiebra con cada ausencia. Tal vez hoy llevas una herida antigua. Tal vez aprendiste a no depender de nadie. Esta palabra no viene a decirte que no duela. Viene a decirte que no estás solo con ese dolor. Dios está contigo, no como un recurso de emergencia, sino como una presencia fiel. Él no se cansa de estar. No se va cuando ve tu fragilidad. Se queda. Permite que esta verdad se asiente despacio. No tienes que creerla de golpe. Déjala entrar poco a poco. Cada vez que el miedo al abandono aparezca, recuérdate que hay una compañía que no se rompe. Cada vez que la soledad quiera gobernar, vuelve a esta promesa silenciosa. Que esta enseñanza te envuelva con calma. Que te devuelva una seguridad que no depende de otros. Dios está contigo, incluso cuando otros no supieron estar. Y en esa compañía constante hay descanso, hay fortaleza y hay una paz profunda que sostiene el corazón. Camina sabiendo que no estás solo, nunca lo has estado. Y esa verdad puede sanar más de lo que imaginas. Enseñanza 12. La fe llena el vacío con identidad. Hay palabras que cuando llegan al corazón no hacen ruido, pero lo cambian todo. Eres precioso a mis ojos. No es una frase para adornar el alma. Es una verdad que sostiene cuando la autoestima se debilita, cuando la mirada propia se vuelve dura, cuando la aprobación externa parece definir quién eres. Dios no habla desde la comparación ni desde la exigencia. Habla desde el amor que conoce tu historia completa, incluso las partes que tú no sabes cómo amar. Muchas personas viven midiendo su valor según lo que hacen, lo que logran, lo que otros reconocen. Y cuando eso falta, el corazón se siente pequeño, insuficiente, invisible. Pero Dios no te llama valioso por tu rendimiento, te llama precioso por quien eres. Esa diferencia es profunda, libera, sana, porque deja de poner el peso de tu identidad sobre hombros frágiles. Afirma tu valor desde lo que Dios dice de ti, no desde la aprobación externa que cambia, que falla, que a veces no llega. Hay días en los que te miras por dentro y solo ves errores, decisiones que no salieron bien, palabras que dolieron, silencios que pesaron. En esos momentos, la voz interior puede volverse cruel. Te recuerda lo que faltó, lo que no fuiste, lo que otros hicieron mejor. Pero la voz de Dios no se suma a ese ruido. Se coloca por encima y dice con calma: eres precioso a mis ojos. No niega tus heridas, las envuelve. No ignora tus fallas, las atraviesa con gracia. Cuando empiezas a creer esta verdad, algo se reordena. La autoestima deja de depender de aplausos. La paz interior ya no se rompe tan fácilmente. No significa que no duela el rechazo. Significa que no te define. No significa que no te importe lo que otros piensen. Significa que ya no gobierna tu valor. Dios te mira con amor estable, no con expectativas cambiantes. Y esa mirada sostiene incluso cuando tú no sabes sostenerte. Aprender a afirmarte desde lo que Dios dice de ti es un proceso. No siempre se siente natural, especialmente si has vivido mucho tiempo buscando validación afuera. Pero cada vez que eliges creerle a Dios por encima de tus miedos, algo se fortalece. Empiezas a hablarte con más compasión, a exigirte menos perfección, a tomar decisiones desde el respeto propio y no desde la carencia. Y eso transforma hábitos, relaciones, pensamientos repetitivos. Yo he notado que cuando olvido esta verdad, me vuelvo más ansioso, más reactivo, más dependiente de la opinión ajena. Pero cuando vuelvo a ella, aunque sea en silencio, siento una estabilidad distinta. No porque todo mejore de inmediato, sino porque ya no me siento en constante deuda conmigo mismo. Creer que soy precioso a los ojos de Dios me ayuda a descansar de la comparación,
a soltar la necesidad de demostrar. Y eso, para mí, ha sido profundamente sanador. Dios no te ama por lo que muestras, te ama por lo que eres incluso cuando nadie ve. Su mirada no es superficial, es íntima. Ve tus intenciones, tus luchas internas, tus intentos sinceros, y aún así dice que eres precioso. No porque seas perfecto, sino porque eres suyo. Esa pertenencia es la raíz de una autoestima sana, no una autoestima inflada, sino firme, una que no necesita competir ni esconderse. Cuando afirmas tu valor desde Dios, empiezas a caminar con más paz. Te permites descansar sin culpa, decir no sin miedo, elegir con más claridad. Ya no haces todo para ser aceptado, haces lo que nace desde un corazón que se sabe amado. Y eso cambia la energía con la que vives. La fe deja de ser una obligación y se convierte en un refugio, un lugar donde puedes ser tú, sin máscaras. Hay heridas que vienen de no haberte sentido suficiente, de haber intentado encajar donde no te vieron, de haber entregado demasiado esperando reconocimiento. Dios no borra el pasado, pero lo resignifica. Te recuerda que tu valor nunca estuvo en manos de otros, siempre estuvo en su mirada, y esa mirada no se aparta. Tal vez hoy necesitas escucharlo otra vez, no como concepto, sino como verdad personal. Eres precioso a sus ojos, incluso ahora, incluso con dudas, incluso con cansancio. Permite que esa afirmación descienda del pensamiento al corazón. Deja que reemplace palabras duras por ternura, que calme la autoexigencia, que sane la comparación silenciosa. Que esta enseñanza te acompañe con luz, que te ayude a mirarte con más amor y menos juicio. Camina recordando que tu valor no se negocia ni se gana, se recibe. Y desde ahí, desde esa identidad afirmada en Dios, hay paz interior, hay confianza renovada y hay una fe que ya no depende de ser visto, sino de saberse amado. Enseñanza 13. El vacío disminuye cuando confías en el tiempo de Dios. Hay un anhelo profundo en el corazón humano por entender los tiempos. Queremos que el alivio llegue ya, que la respuesta sea inmediata, que el dolor tenga una fecha de caducidad clara. Cuando algo duele, la espera se siente eterna. Y sin embargo, en medio de esa impaciencia tan humana, la palabra se posa con una sabiduría que no grita, pero sostiene: todo lo hizo hermoso en su tiempo. No dice en el nuestro, no dice cuando estamos listos para entenderlo. Dice en su tiempo. Y esa frase, si se deja reposar, comienza a calmar lo que estaba agitado. Dios trabaja por etapas, así como el cuerpo no sana de un día para otro, el corazón tampoco. Hay heridas que necesitan aire, silencio, proceso. No todo lo que se rompe se reconstruye rápido, y no todo lo que duele debe cerrarse de inmediato. A veces queremos forzar la sanidad porque el dolor incomoda, pero Dios no apura lo que está formando con cuidado. Él no llega tarde, llega exacto. No apresurar los procesos emocionales es un acto de confianza. Es aceptar que hay tiempos de llorar y tiempos de levantarse, tiempos de comprender y tiempos de simplemente sostenerse. Cuando intentas saltarte etapas, el dolor suele regresar con otra forma. Pero cuando permites que Dios sane por partes, algo más profundo ocurre. No solo te recuperas, te transformas. Hay momentos en los que te preguntas por qué sigues sintiendo lo mismo, por qué no avanzas como otros, por qué el recuerdo todavía pesa. Y ahí, sin darte cuenta, te comparas, te juzgas, te exiges. Pero Dios no mide tu proceso con la regla de otros. Él conoce tu historia, tu sensibilidad, tus límites. Él sabe cuánto puede abrir hoy sin romperte. Por eso su sanidad es progresiva, paciente, respetuosa. Yo he tenido que aprender esto muchas veces. Hubo etapas en las que me frustraba por no estar mejor todavía. Pensaba que la fe debía sentirse más fuerte, más firme, más resuelta. Y Dios, en lugar de exigirme avance, me enseñó a descansar, a aceptar que incluso la lentitud puede ser parte del propósito.
que sanar despacio no es fracasar, es cuidarse. Todo lo que Dios hace tiene belleza, incluso cuando aún no se nota. Hay procesos que por fuera se ven desordenados, pero por dentro están siendo alineados. La raíz se fortalece antes de que el fruto aparezca. El corazón aprende a confiar antes de volver a abrirse. Y esa preparación silenciosa es hermosa, aunque no siempre cómoda. La paciencia no es resignación, es esperanza sostenida. Es elegir creer que aunque hoy no veas resultados, Dios sigue obrando. Que aunque la emoción todavía duela, no es permanente. Que aunque el camino parezca largo, no estás estancado, estás en formación. Dios no desperdicia ninguna etapa. Cada pausa, cada espera, cada retroceso aparente tiene un propósito que más adelante cobrará sentido. Cuando dejas de apresurarte, empiezas a escuchar mejor, a sentir con más claridad, a discernir qué necesita tu alma en este momento y no lo que otros esperan de ti. Dios usa el tiempo para enseñarte a tratarte con más compasión, a no forzar sonrisas, a no negar lágrimas, a permitir que la sanidad llegue como un río lento, no como